Saulo, bienvenido. Saulo Medina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy agradecido con él por tu invitación. Muy contento, Daisy, de estar aquí. Te voy a hacer una confesión pública y es que yo tenía muchas ganas de alguna vez estar contigo con esa obra que estás haciendo, Tan trabajar lindo, juntos. y el Entonces, honor es hoy se está dando. nuestro. El Se honor está es nuestro porque tú eres súper teso, eres una persona súper buena en el tema de la dando. psicología, también difundes la cultura de la vida. Te conocemos también muchísimo por tu hermano, que ya lo tuvimos acá, Brian Nelson Medina, que los dos, mejor dicho, se ve que vienen de una familia increíble porque tuvieron dos retoñitos que han dado muchísimo fruto. Bueno, aquí estoy viendo que se van uniendo las personitas, ¿no? Sí, señor. A ver, Sí, yo le doy bueno, aquí un Saulo, nos saludo a encanta. una amiga que veo que se ha unido. A mi querida amiga Ceci de Monterrey, México. Entonces acá le mandamos un abrazo a ella en especial, pero también para todos los que nos quieren acompañar. Aquí estamos. Así es, Saulo. Bueno, nos encanta tenerte en este espacio. Bueno, ya saben, Saulo Medina está con nosotros. Saulo es esposo, padre y psicólogo pro vida. Cuéntanos qué más nos quieres decir de tu perfil. Bueno, muchas gracias por esas palabras. Soy hijo, como voy a mencionar ahorita, soy hijo, soy hermano, soy el menor de cuatro hijos que tuvieron Bernardino y María del Socorro, ambos ya en el cielo, ya partieron los dos. Y, y bueno, soy muy agradecido, muy bendecido por Dios, por tanta gente que me quiere y que me ha querido. Entonces, por supuesto, uno siempre habla de la mamá, del papá, de los hermanos, pero en el caso mío, mis abuelos, mis tíos han profesado un amor hacia mí muy Súper, se ve mucho particular. mejor. Aquí me dijeron, gracias, magnánimos. Entonces no me había dado cuenta de eso. Estaba iluminando, era la luz. Entonces, sí, muy agradecido con Dios por eso. Soy una persona muy de familia. Eh, Llevo una vida sencilla, pero al mismo tiempo, pues muy agradecido con Dios. Realmente no tengo mucho que comentar. Y todos los días le doy gracias a Dios porque hago lo que me gusta. Pues puedo ser útil algunas veces, otras no tanto, porque pues uno no es perfecto, pero tratamos de ser útiles a los demás. Qué bueno, bueno, nos alegra muchísimo sobre todo esa presentación de ser útil. Eso, me quedo con eso de tu presentación de tratamos de ser útiles para los demás. Un poco me recuerda esa frase, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Así es. Entonces, eso es lo que hacemos, donarnos por el más necesitado, lo que hacemos en la red Provida Latam, pero tú también lo haces con tus pacientes en psicología, con la formación que haces y lo que vas a hacer hoy acá en este live, poderte donar un poco y enseñarnos sobre ese tema que nos has propuesto, pedagogía de la cultura de la muerte. ¿Qué es eso? ¿Cómo es esto? ¿Con qué se come? A ver, ¿por dónde empezamos? Una pequeña precisión, cultura de la vida. Ok. Bueno, hay otras personas ahí que también conozco, pero yo creo que ya nos toca entrar en materia. Voy a aprovechar y vamos a colocar el teléfono en modo avión porque eso nunca falta, que Ujú. le entre a uno la llamada. Uno mira, haciendo una introducción, uno mira cómo hay una serie de luchas que estamos dando desde diferentes escenarios para proteger la vida y pareciera que vamos derrota tras derrota. Está la Corte Constitucional a un pelo de aprobar el aborto libre en Colombia. La eutanasia ya está aprobada. Eh, el doctor Alejandro Gaviria, cuando era ministro de Salud de Juan Manuel Santos y actual precandidato, candidato, no sé en qué estado está él, es bueno contar estas cosas. Él aprobó la eutanasia para los niños, imagínense.
Entonces, uno se pone a pensar y siente como que estamos perdiendo la batalla. Y por supuesto necesitamos, y por eso es que necesitamos estar agarrados de Dios y de la Morenita, de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen María en general, para que nos ayuden, para que no perdamos las ganas, la motivación. Y hoy vamos a hablar de unas 5 estrategias grandes que nos pueden ayudar a generar una cultura de vida. Excúsenme si hablo demasiado de mis padres y de mi hogar paterno, pero es que pues fue el que conocí. Y además, más que ser digno de ejemplo, eso que lo digan los demás, pues yo encuentro ahí algunas cosas que tal vez son útiles para otras personas. Voy a poner un primer ejemplo. Yo no recuerdo nunca, y créame que le he echado cabeza al asunto, yo no recuerdo nunca que ni mi papá ni mi mamá me hayan dicho que el aborto es malo. Eran otros tiempos, quien les habla ya está en el 5.º piso, bien afianzadito. ¿Sí? Por favor, Daisy, no me preguntes edades y me adelanto. Y pesos tampoco, por favor. Y resulta que a mí nunca se me pasó por la cabeza, ni por el corazón, bendito sea Dios, pronunciarme a favor del aborto. Es tanto el amor que yo recibí en mi casa. Era para mí lo normal ver que mi papá siempre estaba disponible para nosotros, que mi mamá otro tanto, cada uno en sus roles, que a mí sencillamente no me cabe en la cabeza que yo me aproveche de un ser humano que es débil e indefenso en ese momento. Ni que tampoco los últimos años de vida de mi padre, sus últimos 10 años, yo tuve la fortuna, 8 años para ser exactos, perdón. Tuvimos la fortuna, Mónica y yo, mi esposa, de que él viviera con nosotros. Y a mí nunca se me pasó por la cabeza decir, venga, ¿por qué no buscamos un ancianato? Yo no voy a decir que eso esté mal, porque cada caso es un caso, eso también hay que decirlo. Cuidar a un enfermo de Alzheimer, por ejemplo, es una cosa muy compleja. Eso no es como para que uno diga, no, listo, venga, a ver, ¿cómo es que es? ¿Cuándo empezamos? Entonces, ese tipo de cosas ayudan a que en un momento sea como el aire. Tú no lo ves, pero está siempre ahí. El amor que recibe un hijo. Las conversaciones de sobremesa. Los ejemplos que se ponen, los diálogos. Las normas a veces que hay que tener, hay límites. Porque es que la vida tiene límites. ¿Por qué cree que se inventaron los semáforos? Yo creo que hace ya más de 100 años, porque pues las estrelladas estaban a la orden del día, hay que tener límites. En fin, entonces de eso es de lo que vamos a conversar hoy con la bondad de Dios y con mi gratitud, querida Daisy. Bueno, excelente. Me encanta que lo pongas muy práctico porque a veces muchas teorías elevadas no nos permiten ir al fondo y al foco de lo que queremos, ¿cierto? Entonces, me gusta que lo pongas así coloquialmente, en ejemplos con tu familia, porque pues evidentemente todos nos vamos a ver reflejados en eso de una u otra manera y va a ser muchísimo más fácil de digerir. Entonces, empecemos. ¿Cuál es esa primera estrategia que nos quieres enseñar? Un gran sí a los hijos. Entonces, vaya alguien llevando cuentas a ver cuántas veces hablo yo de mi papá o de mi mamá, en general Ya, de mi ya van casa. dos. Ya van 2. Entonces, esta va a ser la tercera. Resulta que yo la primera imagen que tengo de mi papá conmigo fue más o menos cuando yo tenía algo más de 4 años. Yo calculo que ya más bien cerca de los 5. Y mi viejo era un hombre muy práctico. Él arreglaba cosas en la casa. Ya de grande me doy cuenta que le buscaba la trampa al centavo porque era necesario. Y él tenía montado su taller en el patio de la casa. Y yo a veces hacía de secretario de él. Yo creo que más bien lo que hacía era complicarle la cosa. Pero bueno, ahí estaba Ayudante, yo. ayudante. Un detalle que es importante para entender lo que estoy diciendo. Mis hermanos mayores tienen 60, va a cumplir el mayor este año que todavía no ha cumplido, si Dios quiere. 58, 56 tiene el curita que casi nadie quiere ni oye.
y yo tengo 51. Eso nos dice algo. Como dicen en la costa, yo nací desprendido de lote. Entonces, mi papá en esas tardes de sábado me decía un diálogo que repetíamos constantemente, él y yo. Él me lo había enseñado. ¿Quién es el Hijo Divino? Y entonces yo debía responder, yo. Y él entonces decía, ¿por qué? Y yo decía, porque soy un regalo de Dios. Fíjese el detalle, quienes nos están escuchando. Algunas personas dicen de una manera, no voy a decir palabras porque hay damas, de una manera absolutamente desacertada dicen que este es el que se me coló, hablando del hijo menor. Y una que todavía me molesta más, el caucho roto. Y como dicen en las redes sociales, el que lo entendió, lo entendió. No, a mí mis papás no me esperaban, pero, y debo decir que no me esperaban, por eso mostré las diferencias de edades. Pero desde que yo existí, desde que ellos supieron de mi existencia en el vientre de mi mamá, estuvieron felices conmigo. Lo primero para sembrar una cultura de vida en nuestros hijos es un sí a ellos. Yo lo primero que recuerdo de mi papá era diciéndome, tú eres un regalo de Dios. Y como tú contabas, pues mi trabajo tiene que ver con terapia. Y muchas veces uno oye historias que son verdaderamente, superan la ficción. Y en eso, pues entonces está la parte de que le dicen a los hijos una cantidad de palabras que son francamente impronunciables. Primera recomendación, nunca le diga a su hijo que es una carga, que es una desgracia, ¿por qué me gané al hijo así o asá? Y les digo al mismo tiempo, humildemente, porque es la verdad, yo fui el que más hizo sufrir a mi mamá. Eso hay que decirlo con humildad. Eso se quedó de esa manera porque ella ya murió. Entonces, la primera recomendación, usted dígale un sí a su hijo, con su trato, con su cariño. Cuando su hijo le pregunte que si usted tiene tiempo, que si está disponible, usted no solamente le responda sí, respóndale siempre. Porque sí es hoy. Siempre es incondicional. Cuando me necesites, ahí estoy. Pero de ese sí a los hijos, tenemos que sacar 3 antecedentes. Sí. El primero, necesitamos un buen noviazgo que represente o que permita pensar en un buen matrimonio. Perdónenme, pero yo aquí me he ido acostumbrando desde la pandemia a escribir con mis pacientes virtuales, entonces acá estoy Está haciendo otro perfecto. tanto. Así mantenemos el hilo conductor, no te preocupes. Exactamente, por eso mismo lo hago. ¿Qué es un buen noviazgo? Pues un buen noviazgo es que se conozcan verdaderamente. Yo tengo la fortuna de ser hermano de fe, pero también de sangre de Nelson. Quienes quieran, por favor, busquen una conferencia que él dio en Panamá hace cerca de 5 años que se llama Un breve curso prematrimonial. Ahí hay unas primeras puntadas muy bien dadas, como lo suele hacer este sacerdote dominico. Entonces, un buen noviazgo implica que la cosa no sea de piel tibia y sábanas, sino que las cosas sean de verdaderamente conocerse. Que la cosa sea de, yo puedo ayudar al otro a ser mejor, yo lo puedo ayudar a llevar al cielo. Uno no deja de preocuparse porque estos temas no parecen ser muy importantes para el grueso de la sociedad. Y eso lleva a un buen matrimonio. Un buen matrimonio entonces implica donación, implica yo no voy de primero, implica morir a mi ego, a mi soberbia, estar al servicio del otro. Mi esposa no es un par de caderas muy interesantes con unas curvas más arribita todavía mejores, sino que es un regalo que Dios me dio a mí
y el cual yo debo devolvérselo en el cielo. Eso no se hace fácilmente, eso no se mira fácilmente, no se alcanza fácilmente. Para tú ser un buen novio o una buena novia y después un buen esposo, se necesita que tengas un corazón sano. Si a mí un obispo me pidiera, me preguntara una opinión para su diócesis, el obispo X para la diócesis Y, me dijera que una acción muy importante, desde mi experiencia terapéutica, yo hablaría de cursos prematrimoniales, pero largos, extensos, en donde se tocaran temas como el que acabo de mencionar. Las heridas de infancia. Cuéntame. Totalmente, estamos de acuerdo porque mira que en mi época, yo ya voy a cumplir 7 años de casada, el cursillo prematrimonial era 2 fines de semana, todo un día, todo sábado, todo domingo, y eran, no sé, ponle tú por ahí 25 temas embutidos, o sea, como quien dice, tengo que meterle información a esta gente. Y el tema más importante que debería ser, por ejemplo, intimidad, moral sexual, afectividad. Si yo me caso en la cama se puede hacer de todo, y cómo son las dificultades económicas, que es un alto porcentaje de las problemáticas de pareja y por las que se separan, por no saber manejar la economía. Y entonces tengo que estar abierto a la vida para casarme y ese matrimonio ser válido. O sea, nada, nada, nada de esos temas. O sea, temas supremamente trascendentales que te deberían ayudar a preparar el matrimonio. Y yo doy fe de lo que tú dices, de la preparación para el matrimonio. Y es que mi esposo y yo, por gracia de Dios, tuvimos un cursillo prematrimonial, por decirlo de alguna manera, de todo un año. Nosotros nos preparamos un año antes de casarnos con el sacerdote que nos iba a casar y era una vez al mes. O sea, tuvimos 12 sesiones en las que poco a poco fuimos discerniendo si él era para mí y yo era para él en el matrimonio. Y yo te puedo decir, bueno, mi matrimonio no será pues la panacea, lo más exitoso del mundo, pero soy muy feliz y sé que muchas de las cosas que pudimos haber solucionado en ese momento de ese año de preparación nos prepararon para el momento y el matrimonio tan feliz que tenemos hoy. Entonces, acierto totalmente en eso que estás diciendo porque lo viví. Exactamente. Y es que es muy difícil hoy en día. Mire, hay personas que no saben, eso me lo encuentro yo mucho en consulta, hay mujeres, pero matrimonios, parejas que no saben que los anticonceptivos son abortivos. Esta es una campaña que yo hago, bueno, como dice un amigo mío, con que me quiten un día de purgatorio ya yo quedo por bien servido. A quienes nos estén escuchando y quienes quieran hacerlo, cojan estas 4 palabras que yo voy a decir, pero más tardecito, porque es que ahorita pues estamos acá en la conversa bien deliciosa con Daisy. Cojan estas 4 palabras, escríbalas, escríbalas. Bayer, el laboratorio famoso. Demanda, una demanda judicial. USA, Estados Unidos. Anticonceptivos. Bayer demanda, USA anticonceptivos. Busque eso en su celular, tableta, computador, bueno, donde usted quiera. Hoy en día eso se hace de muchas formas. Es obvio que yo no tengo acceso a ninguno de los aparatos de nuestra audiencia. Entonces yo no estoy aquí alterando, yo no estoy mandando una página tevoyamanipular.com. No. Entonces busque esas 4 palabras que vamos a decir por última vez. Bayer demanda, USA anticonceptivos. ¿Y usted qué va a encontrar ahí? Usted va a encontrar una cantidad de demandas que ha tenido que pagar, que ha perdido el laboratorio Bayer, una de las grandes multinacionales del mundo a nivel farmacéutico, que ha perdido por mujeres que han estado en serios problemas de salud. Hay una cifra que a mí se me quedó, yo no sé por qué, y sobre todo el análisis que hice me pareció medio loco. Resulta que en una de esas, Bayer tuvo que pagar 1.600 millones de dólares, 1.600 millones de dólares a no sé cuántas mujeres que que lo habían demandado y ganaron por un problema muy serio de salud. Y la analogía que yo hice, bien loca por demás, y que tal vez no sea muy útil, pero que a mí me parece bastante ilustrativa, es que una casa, pues no una mansión, pero una casa ya elegante, ya de un nivel superior, en Estados Unidos, en Miami, en una zona que se llama Doral,
vale $1.600.000. O sea que Bayer tuvo que pagar el equivalente a 1.000 de esas casas. Saquen sus conclusiones. Pero volvamos al tema. Desafortunadamente la gente no sabe cómo algunas cosas. Cree que la sexualidad todo se vale, hoy no lo alcanzamos a hablar. Entonces de pronto en otra ocasión lo tocarás tú con otro invitado o de la manera que o ya lo habrán hablado. Pero por ejemplo, el daño que se hace con la sexualidad antes del matrimonio. El hombre ávido de placer y entonces venga, sus papás están en la cocina, nosotros acá hagámoslo debajo del tapete. O sus papás ya se fueron a dormir, entonces detrás de la nevera. Entonces es una expresión sexual que es a las carreras, en las que muy probablemente la mujer no siente placer. Y bueno, podríamos seguir diciendo ahí otra serie de cosas, pero el tema ese no es ese. Tener un corazón sano implica instruirse para aprender lo que no conviene, implica identificar heridas, implica buscar sanación de ellas. Y con mucho respeto, no solamente el asunto a veces es de a nivel espiritual, en no pocas ocasiones entra la conducta humana, la voluntad, y esos son terrenos de la modificación del comportamiento. Entonces, para que usted le denuncie a sus hijos, usted tiene que haber tenido un buen noviazgo, un buen matrimonio, para que haya un buen ambiente, para que las cosas salgan bien. Para eso se necesita un corazón sano y se necesita de la presencia de Dios. Ay, a mí cómo me duele cuando uno se encuentra lo difícil que es en estos tiempos una señorita que quiera tener a Dios en su corazón. Y muchas veces se novian con pelados que hacen unas mezcolanzas de nueva era, con gnosticismo, con budismo, de todo cogen un poquito, ¿no? O simplemente se manifiestan ateos. Y ella de pronto con un poco de soberbia y con una ilusión propia de la soberbia dice yo lo cambio. Entonces, la presencia de Dios es muy necesaria en Ese los es dos típico. corazones. Ese es típico, no, yo lo voy a cambiar. Yo me caso con él y yo lo cambio. No, mi amor. O sea, eso no va a funcionar. Eso no va a pasar. Y entonces desde el trago, que no, eso yo después, que no vamos a la reunión, que yo le escondo la botella, que no sé qué. Porque claro, la mujer en su naturaleza femenina, pues, ¿cómo lo digo? Que no suene machista, que no suene mal. Eh, necesita llevar, sí, lo voy a decir así, porque es mejor que sea de esa manera. La mujer es reina y ama en su hogar. Y eso implica tener un control de la situación. Entonces, algunas creen que porque van a ser amas de casa van a tener la sartén por el mango y lo van a convencer a él o lo van a obligar. Y nada más lejano de la realidad. Tú lo Totalmente. mencionabas ahorita, también está la otra parte del manejo económico, para no hablar solo de sexualidad. Entonces encuentra uno personas que no, que es que él se endeudó y como ahora los bancos dan las tarjetas de crédito porque tú los saludes, ¿no? Yo he oído de personas que están presentando una solicitud de crédito para un carro, para todo. Bueno, ¿y cuáles son sus ingresos? Entonces vamos a decir una cifra, 5 millones de pesos. ¿Cuáles son sus egresos? 4 millones. No, así no le prestan. Venga y pongamos acá 15 millones. El asistente del crédito, no sé cómo decirle, el señor del banco. Claro, él le interesa sacar el crédito porque eso va a su récord, ¿no? Propio de cuánto plata colocó. Y después, ¿cómo hacen para pagar eso? Y se entera la señora y ya han abierto 3 huecos para tapar 2. Y se vuelve un problema. Y son cosas que debieran hablarse en el noviazgo. Bueno, tengo que ir un poquito más rápido porque si no se nos va muy largo esto. Apenas voy en la primera. Si usted quiere crear una cultura de vida, entonces usted debe decirle un sí a su hijo y eso implica todo lo que mencionábamos. Un segundo detalle que es muy importante es usted debe instruirse porque esto es cada vez más complejo. Mire,
ayúdenme a orar por un sacerdote. No voy a decir nombres porque con los sacerdotes hay que ser todavía más prudente, porque son ministros de Dios, porque Dios les concedió el poder de consagrar su cuerpo en esta tierra. Y este sacerdote escribe en redes sociales que estaba hablando con una pareja de novios y coloca entre paréntesis en su comentario, él y ella. ¿Tú qué concluyes de eso, Daisy? Él dice que está hablando de unos novios, que habló con unos novios, que qué experiencia tan bonita, y dijo, estuve con una pareja de novios, paréntesis, él y ella, cierra paréntesis, y sigue su discurso. ¿Tú qué Pues que concluyes de entonces eso? ha tenido parejas de novios de él con él y ella con ella, aunque, pues, Exactamente. Esa es la conclusión que sacamos. Y si usted y que mira el para él trabajo, esas parejas también son válidas. exactamente. Entonces, los padres de familia no podemos dejar en manos de nadie diferente a nuestro corazón y nuestra conciencia la educación de los hijos, especialmente en la afectividad. Son los tiempos que nos correspondió vivir. No, hasta sí la tengo que saludar a mi amiga Adriana, sí me toca saludarla porque es una compañera de la universidad que hace años no veo. Entonces ahí tocó saludarla. Qué pena. Pero pónganle ojo a lo siguiente. ¿Cómo de tantas maneras se enreda a los muchachos? Son carne de cañón. Con Nelson la ideología de utiliza, género, desde el kinder. claro, Nelson utiliza un hashtag, una etiqueta, cuando coloca una noticia en la que se ve la manipulación de los niños y de los jóvenes. Numeral, van por tus hijos. Coloque eso, por favor, allá en Facebook sobre todo, y usted va a encontrar una cantidad de noticias que sencillamente no se entienden. Un señor disfrazado de mujer que llaman transexual o transgénero ahorita, besó a la fuerza, esta es una noticia de hace 2 días, a un niño de 8 años, y ya le están buscando la manera de que no pase nada. ¿Dónde se mete un sacerdote si llegara a hacer eso? ¿Dónde se mete un terapeuta si llegara a hacer eso? ¿Dónde se mete un profesor de un colegio católico si llegara a hacer eso? Dios nos libre a todos porque los niños no son juguetes de nadie ni de nada. Totalmente. Entonces hay que instruirse. Yo le voy a sugerir 5 áreas para que usted, si usted no está bien en esos temas, corra, pero ya, busque a Daisy, si está en Medellín, que yo estoy seguro que ella da cursos muy buenos. El primer tema que yo le quiero recomendar, obviamente, el aborto. Si usted no tiene claro que el aborto no debe ser permitido bajo ninguna manera. Ay, pero que si una violación. Entonces, usted va a la red LATAM y allá le van a enseñar cosas como 2 puntos. El dolor del aborto, el dolor de la violación no se borra con el dolor del aborto. Si usted no tiene esa información clara de por qué no se debe permitir el aborto bajo ningún motivo, si usted no tiene la información clara respecto a que todos los anticonceptivos químicos son Abortivos. abortivos, si usted no tiene la información clara de que la vida comienza 1 milésima de segundo después de que se unen las 2 células sexuales, el espermatozoide y el óvulo, usted debe formarse. ¿Por qué? Porque más adelante su hijo va a ver una serie en Netflix en donde de frente la señora aborta. Yo no Y no pasa voy a nada. Y se mencionar lo y no ven pasa nada y al contrario la diferente. felicitan. O si no, se va a encontrar usted como un señor que se llama Barack Obama, Dios le conceda una vida suficiente para que se arrepienta, que cuando era presidente, hablando de sus 2 hijas, decía, yo sí no sometería a mis hijas a que tuvieran un hijo que ellas no quisieran. Es que la vida no depende de si yo quiero o no quiero. La vida no depende de eso. Un ser humano no depende de eso. No puede ser. Entonces, ahí está un tema para que usted se instruya. ¿Para qué? Para que cuando su hijo le pregunte, cuando usted vea oportuno, usted tenga, como decimos ahora, porque hay que sonar todo elegante, speech.
Ya no se dice que usted tenga palabra, lengua, argumento, no, speech. Entonces, para que usted tenga speech, que quiere decir discurso en inglés, entonces, por favor, instrúyase en aborto. Segundo, instrúyase en ideología de género. Rapidito mencionamos 2 o 3 elementos típicos de la ideología de género. Uno, te venden la idea de que tú puedes ser lo que tú quieras ser. Dos, se meten con tu afectividad de frente. Porque no es que me lleguen a mí a decir, mira, tú eres psicólogo, pero ¿no quisieras ser arquitecto? Ajá, igualito. ¿No? ¿No te llama la atención ser abogado? Hombre, ¿qué tal una ingeniería? No, se meten con tu afectividad y tu sexualidad. ¿Sabes por qué? Porque la afectividad gobierna el ser humano de arriba a abajo, de pe a pa. Entonces ese es un elemento de la ideología de género. Dos, tienden a hacer unos procesos culturales bien complejos, sociales y culturales, para cambiar las verdades. No cabría hace 50 años que nadie, particularmente un sacerdote, dijera que un noviazgo es de él y ella. Tercer elemento, la ideología de género está contraria a la fe católica, pero por otro lado es violenta hacia la fe católica. Si tú quieres conocer lo que es intolerancia, dile a un homosexual tolerante que no estás de acuerdo con lo que él plantea, Atención a una cosa es la homosexualidad, el comportamiento, y otra el homosexual. A la persona le debemos respeto, caridad, acompañamiento, de lo que podamos ayudar, o cuando menos quedes en silencio al lado. Pero el comportamiento, trata tú de decirle a un homosexual, de estos abanderados del arco iris y de la diversidad y de todas esas cosas, trata tú de decirle en un momento que tú no estás de acuerdo, que esto, que aquello, que la homosexualidad no se ha demostrado que sea innata, que sea congénita, que sea genética, y el hombre se te devuelve a gritarte. Entonces ese es un segundo tema. Un tercer tema en el que usted debe estar pero muy pilas: feminismo. El feminismo está atacando a las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué atacan tanto a las mujeres? Porque es que sin la mujer se acaba la obra de Dios. ¿Qué pasaría si todas las mujeres, toditas, decidieran no tener hijos? Pues la Invierno humanidad se acaba demográfico en mundial. 80 años, con el que nació hace unos Invierno años. demográfico mundial. Claro. Entonces, por eso ese ataque tan fuerte al feminismo. Hay que ser muy astuto en eso. Entonces, es bueno que haya una buena formación en feminismo radical. Le voy a dar un dato. Las mujeres primero. Que ahí quería, antes de que siguieras avanzando, adicionar dos trampas que nos ha puesto ahora el mundo. Y es la primera, evidentemente, pues al no difundir el tema de la familia, pues los jóvenes no quieren tener hijos, no quieren tener familia, se cierran a esta posibilidad, dicen, no, ¿qué pasa esta familia? ¿Para qué? Si mis papás se separan, pelean, se pegan, esos son golpes, vas, golpes, vienen, entonces dicen, no, qué pereza. Y lo otro es el tema de los hijos. Como siempre han escuchado de sus mamás, y esto lo retomo un poco de la primera parte que tú decías, ay, qué pereza, ustedes sí joden, qué pereza, qué canzones, es que por tener tantos hijos es que estoy económicamente, empiezan a escuchar esas expresiones de nuestra boca de hacia los hijos. Ellos dicen, ay, no, yo no quiero tener hijos. Si tener hijos es tan horrible como mi mamá se siente con nosotros, entonces jamás voy a tener hijos. Entonces el ejemplo viene de casa, ¿cierto? Esas son otras trampas que también tienen. ¿Por qué los jóvenes hoy no quieren casarse y por qué no quieren tener hijos? Y el tema del feminismo, que también tiene otra trampa, que la retomo un poco de lo que tú nos estabas diciendo, y es coartar totalmente lo más maravilloso que la mujer tiene y que la diferencia totalmente del hombre, y es el dar vida. Al quitar esa naturaleza de dar vida que hoy, vea, es una cosa impresionante. Yo podría decir que casi de 100 jóvenes con los que usted hable por ahí,
unos 80 dicen no quiero tener hijos. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué va a pasar entonces con la generación? Ay, ¿por qué no quieres tener hijos? No, ¿para qué traer hijos a sufrir al mundo? No, el invierno Demográfico. o el tema del clima, el cambio climático, ya no hay aire, ya no hay espacio, ya no hay zonas verdes, no vamos a traer más hijos al mundo. Entonces uno dice, ¿qué va a pasar con la tasa de reemplazo generacional? O sea, y hoy, nada más hoy, saliendo de la misa con mi esposo, con nuestra niña chiquitica de 9 meses, se nos arrima una señora de iglesia, de misa constante, que uno dice, ¿qué está pasando? Y la señora nos dice, ay, yo pensé que esa niña era un niño y pensé que ya tenía la parejita. Y yo no le estamos pidiendo el niño a Dios, a ver si nos da el niño. Es que, ay, ¿cómo así es que quieren tener más hijos? Y yo sí, queremos tener 10. Ay, ¿cómo se le ocurre? La situación como está, no tenga más hijos, ellos son los que más sufren, que no sé qué. Yo decía, pues, o sea, apague y vámonos. Si esto lo dice la gente que viene a la iglesia evangelizada, que no sé qué, entonces, ¿qué dirá la gente de afuera? Y mi esposo llega y me dice, es que, oíste, si esto dicen las abuelas, ¿qué dirán entre los nietos de esas abuelas? O sea, uno se queda como que, o sea, qué Y es que situación. por eso es tan importante lo que mencionamos hace un rato, querida Daisy, de la sanación del corazón sano. ¿Qué pasa? Mire, vamos a hacer aquí unos cálculos rapiditos, ¿no? ¿Hasta qué hora estamos, Daisy? Hágale, hágale. Ese es el problema con los países que son más comerciantes para todo, ¿no? Eso es una cosa impresionante. Mire, vamos a hacer este cálculo rapidito. Eh, Pensemos en una mujer que hoy en día tiene 40 años, 42 años. Se casó a los 28, tuvo su primer hijo a los 31, entonces el hijo está llegando a la pubertad. Esa mujer de 40, 42 años tiene a su mamá viva todavía, que tiene 70. Y a su papá también, que tiene 74, pero se separaron. Entonces ella creció con la idea de que el matrimonio no va, de que para qué, eso para qué. Y entonces la mamá diciéndole, no sea bobita, mija, no se deje. Usted trabaje para que después no le echen en cara un plato de comida. Para que usted misma se pueda comprar su maquillaje, se pueda comprar sus cositas, porque eso es muy humillante estarle pidiendo plata a un tipo que no la quiere dar. Entonces ella ya no se casó por la iglesia, se casó por lo civil o por el rito de la escoba, que finalmente es la misma cosa. Y entonces ahí ella también ya tiene una actitud de que el servicio, ¿para qué? Y yo no estoy hablando de que la mujer es la única que sirve en el matrimonio. El hombre también debe hacerlo y eso lo podemos conversar cuando se quiera. Pero entonces ella ya no es la que de pronto piensa en la comida, la que de pronto piensa en convocar toda la familia, que crezcas siendo ella el centro de todo. No. Entonces ya la cosa es de domicilio a la lata, comidas sencillas, cada quien le llegó lo que pidió, no hay una convivencia. ¿Qué está aprendiendo el niño de los 11 años? El hijo, el nieto de la abuela separada. Ahí estamos viendo todo lo que sucede. Entonces, una recomendación, sanen su corazón. Sigamos con la lista de las cosas que tenemos que instruirnos. Aborto, ideología de género, feminismo, homosexualidad. Entonces, a mí me llega, yo diría que entre 1 y 2 pacientes al mes, más o menos, ese sería un promedio, es que soy bisexual, o soy lesbiana o soy gay. O los que llaman ahora, ¿cómo es? Heterocurioso. Uno tiene que aprender. Espere que crezcan sus hijos, que una de ellas estudie psicología y esa le va a enseñar como Mariana a mí, que es heterocurioso. Heterocurioso es la persona heterosexual, pero que de pronto un día por curiosidad dice, uno como hombre, Dios me libre, oiga, ¿qué será eso de besar a otro hombre? Venga y probamos, a ver eso cómo, a ver eso qué se siente, eso cómo se come, con qué sale, con qué color sale. Entonces es muy bueno mirar esos temas. Atención a todos, ideología de género, feminismo y homosexualidad hacen parte de 3. Esa triada hace parte de algo que podemos llamar o que llamamos marxismo
cultural. Si a usted le parece una exageración hablar de que yo estoy hablando de que ve el socialismo en todas partes, pues entonces con todo cariño, querido hermano en Cristo, querido amigo, querido conocido, querido Pepito, date una vuelta por la formación de todos estos temas y verás. Entonces, aborto, ideología de género, feminismo, homosexualidad. Y yo añado otro más, política. Hablar, saber qué es eso de izquierda, de derecha, por qué la izquierda es esencialmente come curas o en contra de Dios, pues. Eso es necesario aprenderlo. Tercera recomendación, yo voy aquí avanzando porque ya yo vi que esto aquí me van a soltar es tarde. Y a mí me dieron permiso, después yo no llego al cuarto y Mónica me dice a mí, usted tenía permiso hasta tal hora. No, mentira, yo ya estoy hablando haciéndola quedar mal. No, no, Mira, no. pero acá nos están diciendo que la plática está súper chévere, que unos temas súper interesantes, entonces vale la pena. No digo, es que los paisas sí que, ay Dios mío, bendito. Tercer elemento, hacer presencia en la vida de los hijos. Hay 5 maneras para hacer presencia en la vida de los hijos que yo le quiero recomendar. Yo no voy a decir que yo soy la quinta esencia y que esta es la receta universal, no. La primera, comer juntos, pasar tiempo juntos. Usted mire la cantidad de momentos en los que Cristo en el Evangelio está en un banquete, en una cena. Por supuesto, la primera de todas, su propio cuerpo, la última cena. Pero así que nos acordemos, ay, yo siempre lo confundo con Sansón, el que era así como recorte, el que se subió al árbol. ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío. Es Nicodemo. con... No, 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 el que era bajito, con ese. Bueno, ya nos vamos a acordar, que le dice, bájate, que conviene que me quede en tu casa y que después devolvió. Si alguien lo sabe, por favor, lo pone en los comentarios, gracias. Ay, se me pasó el nombre, se me voló. Saludo a Roswell, un buen amigo de Costa Rica. Resulta que si usted ve la comida es muy importante. Entonces está ese pasaje en donde Jesús le dice, Saqueo, gracias Siri, Saqueo, era con ese, yo sabía que era con ese. Saqueo, bájate de ahí, no sé qué. Y eso fue en una comida. Él resucitó a una niña y se puso a servirles a todos, era un momento de cenar. La multiplicación del vino. La multiplicación de los panes, la conversión del agua en vino, momentos de comer. Un pequeño detalle, era con Z, La 3 multiplicación momentos. del vino, Bueno, escriben 3 dos momentos, yo seguidas. también me desquito. 3 es con S. Así que ahí estamos empatados. Bueno, póngale cuidado a lo siguiente. Resulta, mis queridos amigos, aquí metemos una pequeña cuña desde la psicología. Si usted entra por aquí por la orejita y por aquí por la mitad de la cabecita, que la suya tiene más cabello que el mío, en donde se encuentran esas 2 líneas, ahí está en el centro de toda la cabeza, ahí hay unos órganos muy importantes para la vida. Está un sistema que controla 3 cosas: las emociones, el placer y la alimentación. ¿Qué quiero decir con eso? Que la comida es sinónimo de acogida, de alegría. Cuando hay un matrimonio, entonces a uno lo invitan y entonces uno ese día, si el matrimonio a las 7 de la noche, uno desayuna ligero y no almuerza para poder hacer los honores en el buffet. No, mentiras. No haga eso, que después el peso llega a cifras que no conviene decir en público. Entonces, la comida es sinónimo de alegría. Acostumbrémonos a eso. Una vez tuve un paciente, un matrimonio, cosa que yo no sé cómo hacía ese hombre, porque estaba al frente de una empresa muy grande. No oí ninguna pista porque el mundo es un pañuelo, pero él y ella decían que comían juntos todos los días. Aún con hijos ya universitarios, había una norma en esa casa y es que la comida, o sea, usted a tal hora tenía que estar en la casa. Es que mire lo que va implicando eso. Mire, vaya sacando conclusiones. Comer juntos. Segundo, cuente historias. Muchas veces los hijos no quieren hablar con uno.
Entonces, muchas veces los pelados cuando ya llegan a la adolescencia, por aquello de que quieren tener su propio mundo, consideran que tener su propio mundo es ser misterioso. Ya después uno madura y se da cuenta que eso no es nada, eso no significa nada. Pues Conozco bien, más de uno que se quedó en el misterio. más o menos. Entonces, cuenta historias. Mi papá, cuarta vez, mi papá hablaba, contaba muchas cosas. Y a veces las historias que contaban no terminaban bien. Nosotros se la montábamos y decíamos, no, Chicho, pues es que tú, a mi papá le decíamos Chicho, se llamaba Bernardino, y mi abuelo, su papá, le puso ese apodo. Y muchas veces él nos contaba historias que no eran así como la cosa más chévere. El final de la historia era el tipo quebrado, el tipo que no sé qué, el tipo que le pasó. ¿Qué nos estaba enseñando Chicho con eso? Que la vida es difícil, que hay consecuencias, que la vida te cobra si tú manejas mal tus cartas. Entonces, ese comer juntos, ese contar historias, ayuda a que en un momento de la vida los hijos se acostumbren a que la norma es esa, a que la norma es el amor, a que la norma es el espacio, a que aquí está escribiendo Ceci, ahí nos dio las más grandes enseñanzas, claro, en esa conversación de sobremesa. Yo mirando para atrás ahora en mi vida, yo me doy cuenta cómo mi papá cogía a cada uno de nosotros, no todos los días al mismo. Un día hablaba con Bruno, se daban las condiciones, entonces hablaba con Bruno, entonces hablaba con Carlos o con Nelson. O sea, usted lo ve ahí que el curita sabe, pero hubo una época en que él no sabía y le enseñaron, ¿no? Le enseñaron. Entonces, cuente historias. Tercera recomendación, ya la dimos, siempre. No diga sí, diga siempre. Usted tiene que estar ahí para su hijo. La mamá ayuda mucho a consolar, porque la mamá siente el dolor de uno. Entonces uno, cuando uno tiene un dolor, cuando uno fracasó, uno va y busca a la mamá para llorar con ella. Ya, cuando uno más o menos ha podido botar la basura, entonces en ese momento uno coge para donde el papá y el papá le da el consejo a uno para no volverla a embarrar. Entonces, no digas sí, no le digas sí a tu hijo, dile siempre. Esa es la tercera recomendación. La cuarta recomendación va a sonar loca. Juegos de mesa. ¿Qué pasa? No se pierda. Vamos en el tercer punto. El primero, un sí. El segundo, instruirse. El tercero, presencia. Dentro del tercero llevamos 4 estrategias. Comer juntos, cuenta historias. ¿Y de qué sirve el escribir, querida Daisy? Comer juntos, cuenta historias. No diga sí, diga siempre juegos de mesa. ¿Cómo así que juegos de mesa? Hay un problemilla que los que somos terapeutas estamos conociendo con más detalle y que todavía no es muy claro para mucha gente. Si tú invitas a Pepito a tu casa, Daisy, y te dice, mira, tráeme el tipo va sacando una tarjeta de crédito o una tarjeta y te dice, tráeme un plato, una bandeja de acero inoxidable y tú, perdona, ¿para qué la quieres? No, es que voy a coger aquí la cocaína y voy a hacer 2 líneas que quiero aspirar. Pues, con todo respeto, yo me imagino que el tipo dijo aspirar y tu esposo lo echó en ese momento que le está diciendo la ERE. Porque obviamente la cocaína es un vicio que no es aceptado. Que si no nos ponemos las pilas, pues ya estamos hablando de marihuana recreativa, entonces llegaremos a hablar de cocaína recreativa también. ¿Qué pasa? Los videojuegos, la pornografía, son divertimentos que son aceptados por muchas personas. Las redes sociales. Las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo voy a explicar en el cuarto punto, así que ahorita lo digo de pasadita y después volvemos sobre eso. El muchacho que está viendo videos en TikTok 1 minuto, 1 minuto, y otro video, y jajaja, y se ríe, y ¡ay, qué chévere esto! Y wow, él está estimulando su cerebro, lo vamos a explicar ahorita.
Y entonces en un momento, pues claro, hablar con el papá le parece aburridísimo. Entonces hay que poner límites, ese es el cuarto punto que vamos a mencionar ahorita. Y una forma muy práctica, muy estratégica son los juegos de mesa. Me encanta. Porque entonces usted se pone a jugar dominó, se pone a jugar parqués. Yo me Se acuerdo, ríe. y ahorita yo mencionaba de mi mamá, yo chocaba mucho con ella porque yo la hacía tratar mal a ella, yo la trataba mal, perdón. Y entonces alguna vez estábamos jugando parqués y mi mamá ya iba a ganar, ya iba con última ficha bien adelantada. Yo espero que, no sé cómo se diga en otros países, sé que en España se le dice parchís. Este juego de unas fichitas con dados y que usted va pasando y que el uno mata al otro, se saca la cifra exacta. Y yo me puse a la pata para alcanzarle la ficha a mi mamá y matarle la ficha. Y deli, y hasta que lo logré y la maté, y eso salí yo y todo emocionado. La reacción fue un poco histriónica y mi papá alcanzó como a decir, hey, bájele, bájele. Y mi mamá le dijo a mi papá en un tono suficientemente bajo para que no pareciera que ella estuviera poniéndose a mi nivel, pero suficientemente alto para que lo escucháramos los que estábamos jugando. Déjalo que así se desahoga. ¿Qué pasó? ¿O qué pasa? Que con los juegos de mesa hay el momento de la discusión, pero seguimos jugando, entonces aprendemos a convivir, ¿sí? Aprendemos a hacer diferentes cosas y de esa manera aprendemos a que yo no soy yo y yo mismo, yo con yo, sino que aprendemos que hay que compartir. En épocas en las que no sabíamos el daño que hace el azúcar, a veces a los Medina Ferrer les daban de postre. Empecemos porque el postre no es necesario. O sea, partamos de esa base. Y el postre era leche condensada. Hágame el favor, ¿no? Es que no cree usted que este cuerpecito de Daisy fue de 3 meses para acá. No, 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 eso tiene su historia. Y resulta que, ¿cómo hacían? Es que aquí debe haber varios, ¿no? Muy bueno, Marcela. Ve y cómprate, te hago la apuesta, Marcela, de que vas no sé de qué país nos hablas o si es Colombia, pero uno va a un sitio a comprar damas chinas, dominó, todas esas 4 o 5 juegos y no se gasta mayor cosa. ¿Cuánto vale una consola de video que tienes que ponerle un televisor de muy buena calidad para que las cosas funcionen? ¿Sí? Entonces, mi papá llegaba, compraban la lata grandota de leche condensada. En esa época no había el abre fácil. Eso venía totalmente sellado y uno le tocaba con martillo y clavo. O sea, es que aquí estamos los que estamos. Usted no sabe de eso, dice. Usted es una mujer educada Yo abrí y usted latas me sigue así. el cuento, pero usted no Yo sabe abrí de eso. latas no con clavos, sino con el martillo y un cuchillo. Eso es más violenta, eso es otro nivel. Yo nunca me atreví a eso ni mi papá. Entonces, éramos los 4 Medina Ferrer ahí encima, ¿no? Pero ahí, ¿no? Como los leones en el Coliseo Romano, ¿no? Y entonces empezaba eh, mi papá, mi mamá colocaba las 4 vasijitas y mi papá empezaba a contar. Él empezaba, ¿no? 1, 2, 3, y tú contaba hasta 10 y pasaba la otra vasijita. No, ahí estás contando más rápido que en el anterior. No, eso era una pelea, pero al final mi mamá decía, este para usted, este para usted, este para usted, y cada uno comía y uno se le pasaba la rabia, más con esa carga de azúcar uno queda eufórico, dicho sea de paso, ¿no? Total. Ahí, en esos entornos de eso, estamos hablando de convivir, de aprender a compartir, ¿sí? Yo no sé si yo haga bien contando esta anécdota. Yo no solo tengo el privilegio de ser hermano de sangre y de fe de Nelson, es que él y yo dormimos en el mismo cuarto. En la casa paterna eran 4 habitaciones, una permanecía como, le llamamos el cuarto de la plancha. Y entonces ahí era donde se guardaban cosas y donde se aplanchaba, etcétera. El otro cuarto era el de los mayores, Bruno y Carlos, y el otro cuarto era de los menores, Nelson y Saulo, y el de mis padres. Y entonces con Nelson, a veces en la noche cuando no teníamos mucho sueño, nos poníamos a contar.
Entonces yo empezaba a contar, digamos, de 1 a 100 en voz alta, y él decía de 1 a 10 qué tan dormido estaba. Y después le tocaba a él, y yo decía qué tan dormido estaba yo. Ya se imaginaron ustedes lo que sentí yo cuando este buen sacerdote escogió para gloria de Dios ser religioso. Entonces él fue el primero que se fue de la casa a los 19 años. Yo recuerdo que pasé varios días sin poder dormir bien, porque yo estaba acostumbrado a dormir con mi hermano. Ese tipo de cosas son las que hacen que en un momento escojamos la vida, que nos parezca absurdo, ridículo, imposible. Escúchenme esta palabra que puede chillar en algunos oídos, estúpido pensar en matar a un bebé. Entonces los juegos de mesa ayudan en eso. Un quinto punto que también ayuda mucho es ponga, ¿cómo lo decimos? Que haya normas, que haya tareas, asignación de tareas para todos. Ponga Entonces, responsabilidades. sí, entonces que haya, por ejemplo, que el uno lava la loza lunes, martes, miércoles, y el otro martes, jueves y sábado, y el otro entonces, ¿y por qué a mí me toca lavar la loza? Entonces respóndale con firmeza, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Qué tienes tú de importante para que no hagas cosas en casa? Mi papá nos inculcaba, dale las gracias a mamá porque ella no tendría por qué hacer la comida. Y te la hace. Bueno, la hizo, no tendría por qué servirte. Hubo un Total. momento en que mi papá tuvo que ponerse serio con mi mamá porque íbamos creciendo, especialmente los mayores, pues. Y entonces en un momento ya llegaban tarde en la universidad y mi mamá levantarse a esa hora a calentarle la comida. No, 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 negra. Él le decía negra. No, deja que ellos ya se atiendan, tú ya estás cansada. Porque Ujú. llegaban de toda esta hora. Entonces ella a bajar, a calentar, a sentarse al lado de él, del hijo, ¿no? Ya tenía 18, 20 años, ya estábamos avanzando en la vida. Póngale tareas a todos. Tareas que de pronto implique estar mancomunado el uno con el otro. Entonces, mira, tú vas a barrer y tú trapeas. Ay, que barriste mal y ahora no puedo trapear, que mamá, que no sé qué. Y en el orden, y la cosa va funcionando. Vamos al cuarto punto. ¿Cuántos son? 5, ánimo. Ponga límites. El mundo está hecho de límites. Son más los noes que los síes que usted puede recibir en la vida. Uy, hay una serie de camionetas que eso yo las miro y eso ni para qué me las mido, yo sé que me quedan a la medida. Pero que yo puedo entrar al almacén, no vamos a decir marcas porque esta conferencia no ha sido patrocinada por ninguna de esas marcas alemanas, entonces no les vamos a dar el gusto, ¿no? Yo sé que si yo me monto una de esas camionetas me queda a la medida, pero ¿qué me pasa a mí si yo pretendo salir con la camioneta? Bueno, primero no tengo la llave ahí para prenderla. Hay límites para todo porque así funciona. Porque en un momento la humanidad se inventó las señalas hacia donde está la puerta. Este, por cierto, era el cuarto de mi papá en la casa. Dios lo bendiga. ¿Por qué la humanidad se inventó las cerraduras y las llaves? Porque hay límites, porque hay controles. Y si los papás no ponen control en la casa, una vez se escucha a esas figuras preponderantes de la sociedad que son los cantantes, que son los jugadores de fútbol, que son los influencers, ¿no? Y entonces resulta que dicen, ay no, mi hijo tiene 16 años y él irá descubriendo la vida por su propio camino. ¿Qué? Después de que haya producido 3 embarazos y sendos abortos, después de que haya descubierto que la marihuana no es el camino. No, tiene que haber límites. Mira, ven te cuento este detalle y acá sí la cosa es un poquito más larga, pero pues de malas. Les tocó psicólogo parlanchín. Usted lee, venga, vamos a hacerlo, en vivo y en directo. Génesis capítulo 1, versículo 9, no estoy Querían leyendo. pedagogía, pedagogía les llegó. Sí, aquí, o sea, ustedes dieron papaya, no se quejen. Dijo Dios, acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese ver lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra,
y al conjunto de las aguas lo llamó mar, y vio Dios que estaba bien. Bueno, este es un relato de la creación que muchas veces hemos oído, particularmente. ¿Te fuiste? Volviste. Particularmente lo hemos oído en la vigilia pascual, ¿no? Yo les pregunto a los caballeros, creo que tenemos mayoría femenina como suele pasar en estos encuentros, ¿para qué es tu fuerza? Mira para qué utilizó la fuerza Dios, su fuerza, para crear un mundo para nosotros. Un mundo en el que los perros son, bueno, no sé si puedo hablar de felicidad, pero creo que la pasan bien. Y los árboles la pasan chévere dando mangos, naranjas, moras, etc. ¿Para qué es tu fuerza? Es una reflexión que yo hago de pasadita. Tú tienes una fuerza, tú le dices a tu hijo, usted no sale y el chino no sale. Usted le dice a su hija, me hace el favor y ella le toca hacer lo que usted dijo. O sea, uno dice, me hace el favor para quedar bien, pero es una orden. La administración de la fuerza de uno sabe cómo se llama, autoridad. ¿Y la fuerza para qué sirve? La fuerza sirve para, si tú la utilizas bien, la sirve para instaurar un orden, para asegurar un orden, para favorecer un orden. ¿Qué hubiera pasado si a Dios se le va la mano en la física y pone a la Tierra a andar más rápido o pone a Marte a chocar con la Tierra? Se acaba todo. La fuerza no puede ser tan débil que no corrija o tan fuerte que aplaste. La fuerza se mueve en un rango que permite, a través de la autoridad, que el subordinado, en este caso los hijos, crezcan, maduren, se vuelvan autónomos, nos superen. Yo quiero que un día me digan a mí, usted es el papá de Mariana. O sea, que la importante sea ella. Entonces, póngale cuidado. Límites. Recomendaciones para los límites. La primerísima que hay que dar en este tiempo, las pantallas. Yo no entiendo, excúsenme si mi capacidad intelectual es limitada y en todo caso inferior a lo que voy a decir. Yo no entiendo cómo hoy en día los padres les dan celulares con internet, con WhatsApp, con toda esa cantidad de cosas a muchachos de 8 o 7 años. Ay, no, es que es para que si me necesitan una urgencia en el colegio. Mire, los colegios existen hace siglos. ¿Y qué es lo que hacía un colegio, por ejemplo, en mi época? Si a mí me daba un yello, un problema digestivo, que esas son cosas que pasan con los muchachos, pues cogían y hay una cosa que se llama teléfono del papá, teléfono de la mamá, y llaman. Pero ¿por qué tienen que darle? Yo me he enterado en consulta de muchachos de 8, 10 años viendo pornografía o adictos a juegos de video. Entonces, cuiden las pantallas. Una vez, una señorita de una edad X, que no voy a mencionar porque el mundo es un pañuelo, pero una adolescente que todavía le faltaba un tiempito para graduarse del colegio, me estaba explicando por qué ella era como era, porque ella veía una serie que se llama no sé qué cosa de Netflix y a ellas decían tal cosa y entonces ella hacía eso. El negocio de Netflix, pues yo no soy yo no soy empresario, ese no es un talento que yo tenga, pero yo creo que esto lo puedo explicar. El negocio de Netflix está en las suscripciones. No es lo mismo tener 10 suscriptores que 100 suscriptores, que 1000, que 10,000, que 100 millones. Entonces Netflix pone lo que a la gente le gusta. Y entonces pone una serie de series, ay Dios mío, perdón, pone varias series que realmente no son para jóvenes. Yo creo que también le hacen daño a adultos. Entonces, cuidemos las pantallas. Segundo, los videojuegos. ¿Qué problema tienen los videojuegos? Ahora sí lo vamos a explicar. En ese centro que yo hablaba, aquí, ahí en el centro de la cabecita, hay una serie de órganos y ahí se funciona con las hormonas. Entonces el muchacho, vamos a imaginar este juego, este es el que yo siempre utilizo en consulta.
este es un mercenario que tiene que hacer una misión. Y dentro de esa misión le toca sumergirse en un río profundo o en un mar, porque entiendo que en los ríos no hay tiburones y me conviene que haya tiburones para lo que voy a decir. Y entonces tiene que allá en la parte más profunda sacar una perla, luchar contra los tiburones, salir de ahí, subir la montaña, luchar contra una serie de ladrones, y en la mitad de la montaña se encuentra con un mago que le entrega la perla y el tipo le da la pistola que es para la tarea que él tiene. Entonces el pelado está así, con el control, hágale para uno y hágale para el otro, y también muévase así, muévase así. Y cada que él está haciendo eso en su cerebro, está recibiendo una cantidad de información y el cerebro responde con una serie de hormonas, que si yo me pongo a explicarlas ahorita, de pronto se pierde el sentido de lo que estoy mencionando. ¿Sí? ¿Qué termina sucediendo con todo eso? Que en un momento de la vida, no, la serie Élite no es tan fuerte como otras que están llegando en el último año. Sex Education es realmente fuerte, mucho más fuerte. Élite es, no lo digo descalificándote, Pati, solamente como por ilustrar a todos. Élite no es, mejor dicho, se queda corta con respecto a Sex Education, por ejemplo. Y otra que se llama Sexo y Vida, creo. Entonces, ahí es donde usted tiene que estar en la jugada, querido papá. Volvamos a esto de los videojuegos. Entonces, ¿qué le pasa al pelado? El pelado se pasa horas jugando esto y está bombardeando su cerebro con motivación, lo logré. Cada que uno alcanza una meta, el cerebro produce una sustancia que se llama serotonina, otra que se llama dopamina, particularmente me quedo con la dopamina en ese caso, y eso se riega en el cerebro y la absorción de la dopamina produce lo que se llama placer. Entonces el pelado que está alcanzando la misión y de ahí salió con el cuchillo con el cual va a lograr, hágase usted haga de cuenta que es la versión moderna de la Bella Durmiente. Entonces ahí tiene que ir a rescatar a la mujer por allá en no sé dónde. Y eso es lo que llaman juegos de rol. Y entonces ellos están conectados por internet y están hablando con un chino en Guatemala, con otro en Suecia, con otro en Paraguay, con otro en Brasil. Y todos entienden hablando inglés porque los colegios, pues, y no vamos a decir que el inglés es malo per se, ¿no? Eso sí sería una tontería. El pelado termina de jugar 3, 4 horas de eso y queda como activado, como queriendo más, el cerebro pidiéndole más. Y entonces, ¿qué es lo que hace el muchacho ahí? ¿Usted cree que le va a llamar la atención jugar con la abuelita, hablar con la abuelita? Venga, abuelita, cómase, venga. No, le parece aburrido, porque el cerebro está excitado. La única excitación que hay no es la sexual, lo digo con todo respeto. Entonces, en un momento, ¿qué termina pasando, mis buenos amigos? Termina sucediendo, 2 puntos comillas aparte, que el pelado quiere más. Pero ya no quiere el juego porque finalmente se cansó, porque todos se fueron. Porque, bueno, en un momento uno se aburre, ¿no? De estar haciendo lo mismo. Pero quiere algo que lo mantenga activado. Y pues si tiene más hormonas que sangre en el torrente sanguíneo, es un problema de tiempo que descubro la pornografía. Y ahí viene ese bombardeo de esas imágenes esencialmente asquerosas y mentirosas sobre lo que es el placer sexual. Y entonces el pelado se amarra a eso. Yo he visto que es un combo que lamentablemente se da. El muchacho que le gustan los videojuegos y que destina horas, a veces diarias o por lo menos a la semana, 2, 3 horas diarias o varios días a la semana, y la pornografía. Y el pelado se encierra en sí mismo. Porque claro, si tú estás jugando ahí, no te interesa tu hermano, no te interesa tu papá, la abuelita que pereza, además que hace ruido comiendo porque el diente, la prótesis no le funciona bien y no le han encontrado cómo arreglarle bien la prótesis, entonces el pelado no quiere. Entonces usted, pantallas, ojo con los videojuegos. Yo no voy a decir que los prohibamos del todo, pero sí digo, entre menos, más. Y hay un truquito muy chévere para eso, ¿sabe cuál es? Así como usted no puede estar parado y sentado al mismo tiempo, dormido y despierto al mismo tiempo, usted no puede estar mirando videojuegos y jugando fútbol o juegos de mesa o estar afuera en una actividad familiar, salimos a comer todos o vamos a comer un helado. El muchacho al principio no le va a llamar la atención, ahí es donde se necesita tu autoridad. Entre más te demores en corregir eso, más difícil va a ser. Entonces, ese es un límite. El tercer límite
importantísimo el tema sexual. Yo ya escucho con alguna frecuencia que fulanita tiene novio y que en la casa no hay problema para que se queden a dormir los dos. Hombre, hagamos una preguntita de pasada, y no es una pregunta machista, es una pregunta al corazón de tantas mujeres que nos están escuchando. ¿Cómo te sientes tú el día que el tipo se vaya? ¿Cómo te vas a sentir? Cuéntame. ¿Cómo te vas a sentir? Porque cuando un hombre toca a una mujer en sus entrañas de la manera que sabemos en la intimidad, no toca solamente su cuerpo, de la manera que sabemos, lo repito, sino su corazón también. Y Totalmente. se va a quedar con un pedazo de ese corazón, tuyo. Y el día que se acabe la química entre ustedes, porque él empezó a estudiar física con la vecina, cuéntame tú cómo te vas a sentir. Es que no es un asunto de machismo, no es un asunto de que esa iglesia retrógrada, ¿no? Es sentido común. Otro límite que hay que poner es el límite al egoísmo, y otro límite, esos dos los menciono pegados, el egoísmo y el hedonismo. No se pierda. Cuarto punto de la cultura de la vida, ponga límites. Pantallas, videojuegos, sexual, egoísmo y hedonismo. ¿Cómo se le pone límite al egoísmo y al hedonismo? Obligando al hijo, si es necesario, con amor pero con firmeza. Mira, vamos a ir este fin de semana a una fundación, vamos a ir a donar ropa, vamos a donar algo nuevo, vamos a comprar cosas nuevas. Ay, ¿por qué no a mí? No, pues porque tú tienes. Vamos a donar algo que tú ya que estés usando para que te desprendas. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no tú? Y vamos a donar algo que ya no nos sirva. Entonces, que el hijo vea el dolor de otro, que él puede hacer algo por corregirlo, eso es maravilloso. Eso es fantástico. Y esta tanta comodidad que tenemos, que con la pantallita sencillamente hacemos un pedido, vemos el partido, bueno, entonces a veces es bueno que se incomoden. Un sí, un instruirse, la presencia, límites, y ahora sí, el quinto punto. Lucha, batalla. Esta es una guerra. El demonio hace bien su trabajo en algunos casos y por eso hay abortos. El aborto no sucede o no empieza en el vientre de la mujer, concretamente en su útero. El aborto empieza en el corazón de una mujer y en su cabeza que no quieren tener hijos. El aborto empieza en el egoísmo de ese hombre que quiere utilizar a una novia, particularmente le interesan sus caderas, y entonces a la lata. Disfrute, mijito. Estamos en una batalla y si no te has dado cuenta de eso, mira, prepárate para que te va a doler. ¿Qué quiero decir con esto de la batalla y la lucha? A veces hay que hablar, a veces hay que decir. Entonces usted viene y pone banderillas. En esa conversación de sobremesa que en algún momento mencionamos, que nos recordaba Ceci, entonces usted dice algunas cositas. Entonces, por ejemplo, la señorita, bueno, la mujer Margarita Rosa de Francisco, ella es feliz, eso le produce dinero de alguna manera, le produce dinero el hablar como habla, eso lo sabemos, ella está desempeñando el mejor papel de su vida, ha sido una gran actriz. Margarita Rosa de Francisco ha hecho cosas interesantes, que han sido muy respetadas por mucha gente. Ahora está haciendo el papel de su vida. Soy un convencido de eso y lo digo con tranquilidad, pero con firmeza. Entonces ella sabe cuál es su papel y cómo le ayuda al candidato de sus preferencias. Y a veces para ayudarle al candidato de sus preferencias habla a favor del aborto o habla en contra de los curas, cosas por el estilo. Entonces el día que ella diga algo como eso y que sea noticia y que sea tendencia, Margarita Rosa de Francisco, entonces usted le dice algunos comentarios a sus hijos, corticos, no se ponga a decir, no se quite las gafas, no estoy a el acabose, y tirándola así, perdón, voy a hacer ruido, porque esto hay que hacerlo histriónico. No estoy aquí, ya no hubo más que hacer, ¿no?
No, no se ponga así. Primero Dios está al control de todo. Entonces no, esto no se va a salir de madre. Sí nos va a tocar sufrir mucho y ya estamos sufriendo, sí, pero esto no se va a salir de madre. Gracias, Jorge, por tus palabras. Entonces, ¿qué hace uno? Dice alguna cosita. Entonces, el día que ella dijo, por ejemplo, que Jesucristo era un buen mamerto, hablando de que Jesucristo era un hombre de izquierda, entonces uno le puede decir a los hijos algo como esto. Por eso tienes que documentarte política, ¿sí? Esta instrucción. Eso es un contrasentido, porque la izquierda nació del odio hacia Dios. Y entonces el hijo te dice que no, tú vas y buscas un poquito en internet, una página sana, y le dices, mira hijo, aquí está. ¿Mm? Entonces, poner banderillas, así lo llamo yo. Pero acá viene una de las cosas que es clave, por la cual yo lo dejé al final, porque yo decía, esta gente nos tiene que oír o nos tiene que oír, caramba. ¿Cuál es? ¿Dónde está el corazón de esta lucha? En el corazón de los hijos. ¿Y cómo la logran? Ayer Nelson dio una explicación buenísima de esto. Y como él tal vez lo dice mejor que yo y no tenemos ya mucho tiempo, los invito a que lo busquen en el canal de él. Una intervención que él dio ayer en un rosario que fue de muchos países. Él hablaba de cómo secuestran el corazón de los pelados. Con escenas profundamente emotivas, ¿no? Yo crecí. Mi hija creció con High School Musical, las películas. Yo iba a cine con ella, en ese momento acababa de morir su mamá, era un momento difícil, estábamos aprendiendo a hacer familia y ellos solos. Bendito Dios que parece que eso no salió mal y más bien parece que salió bien. Esa película de Disney, téngale miedo a todo lo que se llame Disney, se volvió una serie ahorita. No tengo tiempo para mostrar la foto, pero en una de las promociones de la primera temporada eran dos adolescentes mirándose con una cara de deseo para bailar, pero deseo sexual, deseo de pareja, deseo romántico. Entonces, ¿qué pasa? Que la estrategia que utiliza la cultura de la muerte para acabar con la vida es de dos maneras. Una, adormeciendo la razón, para que los muchachos no les interese el argumento. Y si tú estás viendo videos que te pasas haciendo así, chan, 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 ay, tan tierno el perrito, porque es que ahorita los perros son, ya los niños dejaron de ser tiernos, ahora los tiernos son los perros. Ya me desahogué. Gracias, Daisy. Entonces, ay, tan tierno el perrito. Uy, miren ese gato tan inteligente, miren lo que hizo. No, 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 ya, se lo voy a compartir a mis amigas. Entonces, una persona que está de esa manera, no le interesa la razón. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Papá, mamá, que me está escuchando, que nos está escuchando. Desde niños, apréndalos enséñeles a argumentar. De ahí la importancia de las conversaciones de sobremesa. De ahí la importancia de comer juntos, de contar historias, de argumentar. Sería un poco como darles criterios a ellos para enfrentarse a todos los desafíos del mundo. Exactamente. No lo has podido decir mejor. En la medida en que uno le empieza a hablar al muchacho y le empieza a decir, y no, pero sí, Jesucristo fue un mamerto, es que claro, la iglesia, entonces inmediatamente sale la pedofilia. Y claro, como esto es un ejercicio sistemático para atacar a la iglesia, ahorita estamos hablando de Francia, pero póngale cuidado que dentro de, no sé, unos meses entonces ya pasarán a otro país. Yo tengo una noticia, espérese un momento, a ver si yo la encuentro rápido, vamos a quitar la cuestión de avión, de avión, a ver si yo encuentro esta noticia rápido, de Merkel, Angela Merkel. Bueno, Saulo, te quería preguntar, vamos en el quinto punto y cuánto nos falta, que ya se nos va a acabar el tiempo. No, ya voy a terminar. ¿Por qué? ¿Viene algo más después de esto? ¿Vienen preguntas? No, por el tema No, de que ya a me veces quedan nos 4 minutos. cortan los lives por el tiempo. No, ni más faltaba. Mire, Está súper bueno. Aquí me lo están voy a poner preguntando. acá, Dime. ahí se alcanza para que lo lean. ¿Lo quieres leer, por favor? Angela Merkel, la pedofilia es, lo que pasa es que se lee al revés. Es problema, bueno, lo voy a leer yo.
La pedofilia es problema de la sociedad, no solo de los católicos. Entonces, esta fue la líder de Alemania durante 16 años, una mujer muy inteligente. Curiosamente no tuvo hijos como casi todas las líderes que llegan a ser presidentes de sus países. Pero ¿qué está diciendo ella acá? Que no es un problema de los católicos nada más y que de hecho es un problema minoritariamente de los católicos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Preparar a nuestros hijos para la batalla. Cuando el muchacho de 16 años que le están enseñando filosofía izquierdosa en el colegio, así sea de católico el colegio, porque esa es la realidad que se vive hoy en día, te salga con esa historia, tú tienes que tener esa información, amigo. Y entonces empezar a decirle al niño, bueno, al muchacho, bueno, ¿y entonces qué? Cuéntame. Entonces él se va a quedar en silencio. O sea, ese es tu argumento. Así es como te sientes grande. Ahí toca presionar un poquito, ahí toca llegar a la atención. Pero pues es que si no, te van a coger el corazón de tu hijo. Entonces yo decía dos cosas. Una, la claudicación de la razón. Y otra, el explotar la emoción. Cuando empezó, yo no sé dónde estabas tú hace 14 años. No sé qué edad tengas tú, no la voy a preguntar, pero yo creo que tú estabas por ahí. 32. Yo dije, hice bien la cálculo, dije, debió haber salido del colegio, por ahí más o menos. ¿No? Sí, ¿Qué sí. pasó? Que cuando se empezó aquí en Colombia a despenalizar el aborto, hubo dos eventos. Y aquí hay que decir la cosa porque es que la verdad hay que decirla. El primer evento, que yo identifique, el primer evento fuerte, ¿cuál fue? Una entrevista a Lina Moreno de Uribe, la primera dama en ese momento, esposa de Álvaro Uribe, diciendo que se despenalizara el aborto. Portada en Semana. Y otro, una niña de 10 años fue violada después de sopotoscientos abusos de su abuelo y quedó embarazada. Se busca un caso visceral que apeste por todos los lados para generalizar una norma. Eso no lo alcanzo a explicar completamente. Eso es lo que podemos llamar, debemos llamar reingeniería social. Cómo cambiar un concepto. Entonces, usted prepara a sus hijos para la lucha cuando usted les enseña a argumentar, cuando usted les enseña a debatir, cuando usted los respeta y por lo tanto les habla con firmeza. Ahí usted los está preparando para la lucha. Usted los prepara cuando usted coge el día a día y va hablando de cosas. Entonces aquí está la actriz esta desempeñando el papel de su vida. Hable Margarita Rosa de Francisco. Usted los prepara para la lucha cuando usted es ejemplo y en las marchas que hace la cultura provida, pues dice vamos a marchar. Está muy bien la frase que tú dices, que no solo se hacen marchas, pero la podemos coger del otro lado. También hay que hacer marchas. Entonces, así generas tú una cultura de la vida. Los preparas para la batalla, les enseñas límites, les haces presencia en la vida de ellos, te instruyes y les dices un sí desde el principio. Esa era la información que teníamos. Me encanta. Te voy a pedir un favor y es que me pases ese esquema, por favor, por el WhatsApp y nosotros lo diseñamos con el área de comunicaciones y lo publicamos en redes para que quede como apoyo de este live, porque ya que te tomaste el tiempo de escribirlo, entonces sería muy bueno que nos quede como recordatorio a todas las personas que estuvieron en este live con nosotros. Perfecto, ya de una vez, ya lo Increíble, o tienes sea, allá. no tengo absolutamente nada más para agregar porque lo dijiste todo, de verdad, infinitas gracias por este aporte que nos has dado, fue una gran pedagogía con ejemplos prácticos, con cosas prácticas que debemos hacer para difundir la cultura de la vida en nuestro hogar. Recordemos que la cultura de la vida se debe vivir primero en el hogar para poder que nuestros hijos y todos los integrantes de nuestra familia pues puedan difundir esa cultura de la vida afuera. De verdad, muchas gracias por tu generosidad, por este tiempo. Se nos fue más de una horita y media. Gracias a Dios no nos cortaron el live, pero estamos muy, muy felices. Me están preguntando muchísimo que si queda grabado. Sí, el jueves en la noche lo subimos a nuestro canal de YouTube, Red Provida Latam, para que por favor vayan y lo vean y lo difundan. Listo. Saulo, feliz noche y muchas gracias a ti por acompañarnos. Vea que yo le cogí la caña y yo seguía hablando, ¿no? Pero entonces, una disculpa para todos, yo no sabía que era una hora suficiente, nada más. Y bueno, bendito sea Dios, no perdamos la esperanza, que si Dios sigue creyendo en nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no hacer la tarea? Un Muchas abrazo gracias para por todos. tu tiempo, un abrazo y gracias a todas las personas que se conectaron acá. Pilas pues muy juiciosos para que apunten y practiquen todos estos tips para poder seguir difundiendo la cultura de la vida. Un abracito, feliz noche. Igual para todos.
Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Telegram como Red Provida Latam.